Dios está buscando hombres y mujeres que se paren delante de Él a favor de los demás para que Dios cambie una ciudad, transforme una familia o un país. Entonces la pregunta es, ¿a quién estás sosteniendo tú Qué hoy en fuerte oración? esto. Porque tal vez tú eres hoy el resultado de alguien que oró por ti. Si la salvación de tus generaciones dependen de las intercesiones que hoy estás haciendo por ellos, ¿serán realmente salvos? Porque la falta de oración es orgullo. Cuando yo no oro, yo digo, yo puedo sola. Claro, Yo soy suficiente, yo soluciono. ¿Cómo anda toda esa gente linda que le dio play a este episodio? Qué bueno que estás hoy aquí con nosotros acompañándonos. Sí, Una semana más. solo gente linda. Solo ¿Vos gente dijiste linda. cómo anda? Gente linda. No, solamente gente linda. O sea, el que le dio play a este episodio es lindo. Ok. Es lindo, es linda por fuera, obviamente, por dentro mucho más. Wow, ok. Sí. Entonces, Me gusta bueno, eso. toda la gente linda es O bienvenida. como dicen en México, los meros meros. Los meros, O en Argentina, los capos. los capos. Bueno, En otros países, ¿cómo es? no sé. Los... Los chidos. ¿Dónde dicen chido? No, eso es en México, ¿o no? Sí, pero me parece una palabra muy... Bien chido, muy bien bueno. Muy simpática. Está buena, creo. chido. Suena en Argentina y en Bueno. Paraguay no se usa esa palabra. No, pero ya vos que sos Yo más ya uso. mexicano que argentino. Yo soy mexicano, o sea, me van a decir, ¿ese es de México? Sí, es de No, México. sí, pues no manches. No, yo soy argentino, criado en Paraguay, pero que siempre cada tanto en algunos episodios recordamos esto, que con Andrea vivimos en Oklahoma, es un estado aquí en Estados Unidos, Eso. y estamos pastoreando una iglesia aquí en Oklahoma City. Ujú. Entonces, muchas veces la gente me dice, hey, yo no sabía que ustedes estaban en Oklahoma. Estamos aquí estamos. Pero aquí estamos, así que si estás en Oklahoma, vente. Sí, y por eso amamos tanto la cultura mexicana, porque, bueno, aquí en donde estamos es prácticamente... O sea, nuestra iglesia, la iglesia es donde estamos pastoreando, que el 80-90% Sí. son de México. Y qué regalo ha sido para nosotros poder, y ¿cómo se dice? Conocer. Sí, sumergirnos en esta cultura que amamos, nuestra vida, prácticamente comemos tacos todos los días. Es literal. Yo hago salsa picante. Tengo que decir eso. Hace Porque 2 aprendí. semanas, Andrea hizo por primera vez su propia salsa taquera. Verde. La verde, la mera. Picoso, que no se Vos no podía aguantás. ni... Te digo, yo le dije, ¿qué tiene esto? Pero estaba buenísimo. Sí, creo que me pasé un poco que le puse muchos serranos, muchos jalapeños, fue un ejunque. Pero estuvo rico. O sea, Sí. ya sin ese no podemos vivir. Sí, y sé que muchos de los que nos escuchan son de México, así que vamos por los Viva tacos. Pero sí, recordarles que si estás cerca de Oklahoma, Dallas, Kansas, O cualquier estado, o puedes cualquier estado, visitarnos. vengan a visitarnos una Vengan a vez. visitarnos, de verdad, acá le vamos a Bueno, recibir con mucho amor. ahora en junio vienen a visitarnos. Esto ya lo habíamos visitado, pero en junio tenemos algo que se va a llamar VAE Intern, que va a ser del 14 al 21 de junio y vamos a recibir aproximadamente 100 personas Wow. de distintas partes del mundo. O sea, sé que capaz tú estás mirando esto y eres uno de los aplicantes. Ahorita mismo, hoy, estamos en el proceso de leer las aplicaciones para aceptarlas pronto. Muy interesante, Sí. como, o sea, cuando le poníamos que pongan su testimonio y hay cada testimonio que, Sí. híjole, o sea, cómo Dios ha impactado la vida de cada uno y eso es lo lindo de la historia con Dios, que con Sí. cada uno, la multiforme gracia Sí. de Dios, cada uno tiene su historia con Dios y bueno, eso es lo Y lindo. capaz uno dice, ¿qué es VAE Intern? Ahí está escuchando. Bueno, VAE Intern es como un internship, como se dice en inglés, de 8 días. Es un entrenamiento bíblico de 8 días. O sea, es bien intenso. No es una Intensivo. conferencia de viernes y sábado. No, es 8 días de pura palabra, enseñanza, prácticas devocionales, momentos con Dios. O sea, es algo increíble. Vamos a tener varios amigos que van a venir a dar clases. Estamos Así que emocionados. para los que van a venir este año ya estamos demasiado emocionados. Muchos nos dicen, bueno, este año no van a poder, pero estamos en oración y planeando poder hacerlo muchas veces. Eso va a estar bueno. Sí. Y sí, si no pudiste venir este año, hace tus planes para estar con nosotros el año que viene acá en Oklahoma City. Y bueno, Dios está haciendo cosas muy lindas. Lo que, amor, y creo que lo que me gusta de cuando Dios hace algo, viste que siempre decimos, Dios está haciendo algo.
em, casi... ¿Verdad? Sí, siempre uno como siempre decimos, Sí, Dios está haciendo algo, Dios está haciendo algo. Pero la realidad es que cada vez que Dios va a hacer algo, la realidad es que usa a alguien. O sea, el ser humano somos los instrumentos y las herramientas que Dios usa para llevar su plan aquí en la tierra. Así es. Somos algo específico dentro del plan de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, usa a alguien. Por ejemplo, y Ezequiel, y esto va con el mensaje del episodio de hoy, porque en Ezequiel capítulo 22, versículo 29, es muy interesante porque Ezequiel estaba profetizando contra el pueblo de Israel que se había pervertido en gran manera, y le dice esto: la gente de la tierra han hecho violencia y cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado, han maltratado injustamente al extranjero. Y luego dice que Dios dice lo siguiente: busqué entre ellos, entre el pueblo de Israel, a alguien, ahí está, ves que levanta a alguien, que levante un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Qué fuerte este pasaje, porque lo que aquí nos está diciendo el Señor, y lo que estaba diciendo, es que el pueblo estaba descarriado, estaba pervertido, habían cometido muchos males, y Dios dice: yo busqué entre ellos. Yo me imagino a Dios capaz con sus ángeles mirando entre todos diciendo: no, pero tiene que haber alguien que separen la brecha. Claro, la brecha usualmente era un agujero en el muro de Israel, o en el muro de cualquier ciudad. Antes estaban todas las ciudades, muchas protegidas por muro, porque le daba seguridad contra enemigos, protección. Entonces, una ciudad, un país, un reino que tenga un agujero en su muro era sinónimo de debilidad, indefensa, era un peligro, porque tenías un lugar donde te podían entrar. Claro. Porque si no, era peligroso. Entonces Dios dice: busqué a alguien que se pare en donde está ese agujero, en donde está roto, en otras palabras, en donde han pecado y han abierto un lugar. Pero lo más triste es que dice: no, ya nadie. Qué fuerte, ¿no? O sea, y pensar que de la misma manera, hoy, 2000, 3000 años después, Dios sigue buscando a alguien que se pare en la brecha. ¿En qué quiere decir esto? Que se pare delante de Él y delante de las naciones y le diga: Señor, aquí estoy, yo quiero, úsame. Porque cuando Dios quiere hacer algo, levanta a alguien. Claro, como vemos en la Biblia, que Dios levantó muchos hombres y mujeres que literalmente, como dijiste, se pararon en la brecha y se pusieron en medio de Dios y de las personas. Y qué interesante es saber que Dios aún sigue buscando personas, porque Dios siempre está haciendo algo en cada generación, en cada momento de la historia vemos a Dios moverse de muchas maneras. Y como dijiste eso, Dios siempre está usando a alguien, y qué regalo para nosotros poder ser instrumentos y dejarnos usar por Dios. Pero qué interesante eso, que Dios aún sigue buscando y que Dios está buscando personas que hoy se paren en la brecha. Y amor, a mí me impacta porque en la Biblia vemos muchas veces como un hombre, no varios, un hombre cambió el rumbo de la historia. Okay. Por ejemplo, vemos que Dios se había arrepentido de crear al hombre en el principio en Génesis, pero apareció Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. Después de un momento Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y estaban en el desierto, y Dios dijo: ¿sabes qué? A este pueblo lo voy a eliminar. Y le dijo a Moisés: voy a hacer de ti una gran nación. Pero apareció Moisés y dijo: Señor, o todos o nadie. Después Abraham, cuando Dios iba a destruir a Lot y a Sodoma y Gomorra, y Abraham se paró y dijo: Señor, no vas a hacer justicia. Luego vemos a Finés, Esther, que salvó al pueblo de Israel. Hermosa historia. Nuestro mismo Salvador, Jesús, que nos rescató a todos. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que Dios está buscando hombres y mujeres que se paren delante de Él a favor de los demás, para que Dios cambie una ciudad, transforme una familia o un país. Y ahora, había algo en común en todas estas personas, amor, cuando leemos Moisés, Abraham, Daniel, Jesús, Esther, que ellos eran personas que no estaban enfocados solamente en su vida, o no le importaba solamente su persona, su beneficio, o incluso su propia generación, o sea, sus amigos, los que son de su época, sino que eran hombres que pensaban en generaciones que vendrán,
Esto es increíble, amor. Una de las características de los hombres de Dios en la Biblia es que tenían todo el tiempo puesta su mente en las generaciones que vendrían después de ellos. ¿Por qué? Fíjate, Moisés dijo, no, todos o nadie. ¿Por qué? Porque él no solo quería salvar ahí, él quería salvar a los que iban a venir después de él. Abraham lo mismo. ¿Y por qué esto es fuerte? Porque hoy vivimos una generación súper individualista, una generación centrada en nosotros mismos. En otras palabras, buscamos nuestro éxito durante nuestra vida, nuestra comodidad durante nuestra vida. Buscamos ser usados por Dios durante nuestra vida. Buscamos, qué sé yo, tener la iglesia más grande e influyente en mi vida. Pero en el camino se levanta una generación completa que fue abandonada por sus padres, que no conoce a Dios y que nunca fue involucrada en el ministerio o en la fe. Claro, es que detrás nuestro siempre viene gente, o sea, Totalmente. siempre hay nuestros hijos, nuestros nietos, Sí. y eso es tan importante tener esa mentalidad generacional. Eso. Porque hoy tal vez eres tú el que se está levantando, o tal vez sos la primera generación, tú dices, miras atrás y dices, híjole, o sea, nadie de mi familia fue cristiano ni amó a Dios, pero yo soy la primera generación. Ahora, todos los que vienen detrás tuyo te están mirando a ti, o sea, tú eres el que estás parado en la brecha ahorita, ¿verdad? Sí. Imagínate la responsabilidad y el privilegio que tenés si sos la primera generación que estás sirviendo al Señor. Claro. Pero ahorita tenés gente que viene atrás tuyo, corriendo detrás de ti, que van a seguir ese camino, ese legado. Claro, lo que queremos decirte es que en medio de una generación que está súper centrada en alcanzar la cúspide, en mi vida, como dice en inglés, en my lifetime, my lifespan, en mis 60, 70, 80 años de vida, yo quiero alcanzar. Dios está llamando a una generación que piense en sus generaciones y que invierta su vida no tanto en la suya, sino en los que vendrán. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de generaciones. Si Dios te levanta o hace algo contigo, no lo está haciendo porque solo está pensando en ti. Él ya está pensando en tus hijos. Claro. Él ya está pensando en tus nietos. Tú capaz estás mirando este episodio y tienes 20 años y Dios te acaba de salvar y tu corazón está en fuego por Jesús. Obvio que Dios está pensando en ti y Dios quiere salvarte a ti, pero al verte salvado tu vida, Dios ya está pensando en tus hijos. Tú capaz no tienes ni pareja, pero Dios ya está pensando en tus generaciones porque Dios es un Dios de generaciones. Wow. Fíjate qué triste. En Josué capítulo 2, versículo 10, vemos que... Jueces, cuando el pueblo de Israel murió en el desierto, dice, también toda aquella generación fue reunida con sus padres, o sea, murieron. Y se levantó otra generación, dice, pero mira lo que dice aquí, después de ellos, que no conocían al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Quién tuvo aquí la culpa? ¿La generación que se levantó o la generación que partió y fue reunida con sus padres? Sí. Aquí la culpa tiene la generación que fue reunida con sus padres y no le hizo conocer al Señor a esa generación que seguía. Era su responsabilidad. Era su responsabilidad. Por eso, a ver, creo que tenemos que preguntarnos, ¿de qué sirve salvar nuestra generación si no vamos a salvar la que va a venir? O sea, ¿de qué sirve yo meterme a full con el Señor ahora? Capaz, si soy pastor o ministro, estoy en la iglesia y tengo una iglesia increíble, pero los niños, los adolescentes, mis hijos están siendo abandonados. Sí. Se va a levantar una generación que no va a conocer al Señor y todo el trabajo tan increíble que hicimos se va a desmoronar. O sea, es mi responsabilidad entonces. Es Esto nuestra. que estás diciendo, es nuestra responsabilidad hoy, como tal vez si estás soltero o si estás casado y tenés hijos, es mi responsabilidad entonces ponerme sobre la brecha y interceder por mi generación. Cae ese peso sobre mí. Claro, yo lo veo así. Dios dijo que buscó a alguien que se pare en la brecha a favor, delante de él, a favor de los demás. Uno no se para en la brecha por uno mismo. Por sí mismo. No, era para pararse delante de Dios y delante de aquellos que estaban mal. Entonces, cuando nos paramos en la brecha, agarramos nuestra generación y la generación que va a venir y nos paramos delante de Dios y la conectamos, unimos, o sea, intercedemos por ellos. Y necesitamos de vuelta una mentalidad de,
hombres y mujeres que piensen generacionalmente. Creo que como cristianos, amor, las estadísticas nos muestran una y otra vez que los cristianos tenemos el porcentaje más bajo de transmisión de fe generacional. Por ejemplo, los musulmanes nos ganan por mucho en lo que es transmitir su fe a sus generaciones. Sí, los judíos y muchos de estos donde el porcentaje de transmisión de fe generacional es mucho más alto. ¿Por qué? Porque muchas veces como cristianos estamos enfocados en el ahora, mientras estas otras religiones están pensando en sus nietos, en sus bisnietos, en que su fe perdure, permanezca, no se venza. Entonces, Dios quiere que nosotros volvamos con esta fe dentro de la iglesia, una mentalidad de generaciones. Muy bueno. Fíjense, una cosa que a mí me asombra es que hace un tiempo estuve visitando la Catedral de Colón, de Alemania, de Colonia, y una obra increíble, me impresiona. En un momento de la historia fue el edificio más alto del mundo. Wow. Y cuando estaba estudiando un poco sobre esta catedral, dice que la catedral tomó en construirse, de empezar a terminar, 632 años. Híjole. Tardaron en construir la catedral. Unos cuantos siglos. Unos cuantos. Después, la catedral de Milán hay una catedral muy conocida en Milán, 579 años. Por ejemplo, la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona todavía sigue en construcción desde 1882 que empezó Gaudí. O sea, lo que estoy diciendo, y capaz dice, ¿por qué me está hablando de la nada de catedrales? Bueno, te voy a explicar por qué. Porque los hombres que pusieron los fundamentos de esas catedrales sabían que nunca adorarían dentro de ella, pero aún así pusieron los fundamentos. Porque sus hijos, sus nietos y sus generaciones lo verían terminado. Ese es el tipo de mentalidad que nosotros necesitamos como cristianos, como hombres de Dios, como padres, como pastores. Una mentalidad de que, yo no voy a construir solo cosas, porque a veces construimos cosas rápido para nuestra generación, pero son frágiles. Usualmente lo que dura generaciones es lento, pero no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero ya adorar adentro. Yo quiero que Dios me bendiga rápido. A mí. Yo quiero los beneficios, pero Dios necesita hombres y mujeres que construyan catedral. ¿En qué sentido? Que piensen en las siguientes generaciones. Y también este mensaje normalmente, o este tipo de mentalidad, nos pega cuando ya estamos casi al final de nuestras vidas, ¿verdad? Literal, ahí como es. Que cuando ya tengo mis 60, 70, híjole, bueno, tengo que empezar a pensar en mis nietos, mis hijos, y a ver en cómo está su fe. Pero esto creo que tiene que empezar mucho antes. O sea, desde ahorita, yo pensar en mis generaciones, no esperar a ya estar en mis últimos días de vida y ahí tener esta mentalidad, sino desde ahorita ya empezar a tener esta mentalidad de no decir, Señor, yo me voy a parar entre mi generación, ahora en el tiempo que estoy viviendo, y me voy a poner en medio de la generación que se viene y voy a interceder y como decís, unir esas generaciones, tener esta mentalidad de decir, no, hay gente detrás mío que está viniendo. Y yo me acuerdo, amor, cuando era niño, una vez fuimos al campo con mis abuelos y ellos tienen un campo ahí en Paraguay y me acuerdo que fuimos una tarde entera a plantar árboles. No me acuerdo específico qué tipo de árboles eran, pero me acuerdo muy bien que mis abuelos, mientras estábamos plantando, haciendo los agujeros, mi abuelo y mi abuela me decían, estos árboles son para ustedes. Y yo decía, para nosotros. Porque ellos, me acuerdo que me decían, nosotros no vamos a estar cuando estos lleguen a su pico máximo, pero ustedes lo van a disfrutar. Esto es para ustedes. Y yo ahora pienso y digo, wow, o sea, yo quiero tener esa mentalidad, o sea, de sacrificarme y trabajar ahora por algo que yo sé que no voy a ver, pero mis hijos lo verán. Y capaz tú estás preguntándote ahí y dices, ok, me encanta lo de construir catedrales para la siguiente generación, me encanta de pensar, ¿qué hago? ¿Cómo se hace? Claro, ¿cómo hago ahorita? Claro, ¿qué tengo que hacer? Es muy simple y capaz más simple de lo que tú crees. Es doblar rodillas y orar al Señor. Esa es la mejor manera de construir catedrales para una siguiente generación. ¿Qué significa esto? Clamar y orar al Señor e interceder por las generaciones que vendrán. Ahí
es donde vamos a marcar un antes y un después. Porque si tú lees, hoy dijimos al principio, ¿qué tenían en común Abraham, Moisés y todos estos hombres de la Biblia? Eran hombres que pensaban en generaciones, pero también eran hombres que entendían el poder de la oración, el poder de la intercesión. Vemos a Moisés como él intercedía delante de Dios, a Abraham. O sea, en otras palabras, si queremos que nuestras generaciones sirvan al Señor, empieza yo asumiendo la responsabilidad de interceder por ellos. Andrew Murray tiene un libro que se llama El secreto de la intercesión. Muy interesante el libro, y él dice ahí lo siguiente, que dice él, el hombre que movilice a la iglesia cristiana para orar hará la mayor contribución a la evangelización del mundo en la historia. Wow. El hombre que moviliza a la iglesia a orar. ¿Por qué? Porque la oración es el medio que Dios predestinó para moverse en medio de nuestra generación, amor. Cuando vemos los mayores avivamientos de la historia que hemos visto, por ejemplo, el avivamiento de los moravos en 1727, empezó con hombres que dijeron, vamos a hacer un movimiento de oración de 24 horas. ¿Cuánto duró? Quisieron empezar un día, duró 100 años sin parar, 24 horas de oración. Qué increíble. Después el gran despertar aquí en Estados Unidos con Jonathan Edwards empezó con oración. O sea, ¿me estás entendiendo? Y me encanta esto, es muy interesante porque es un llamado a más que, como se dijo, más que orar, es a este clamor. Es otra ¿verdad? cosa. Es otra cosa muy diferente, porque cuando es un clamor es como ese anhelo profundo en nuestro corazón de decir, Dios, yo necesito que tú hagas algo. Y me encanta mucho también la historia de, siempre se le conoce a las mamás como las guerreras de oración. ¿Verdad que sí? Porque es cierto, o sea, literal, ese corazón, porque es como ese anhelo de decir, Dios, mis hijos, yo los amo tanto, Dios, que no quiero que se pierdan. Me encanta mucho la historia de Susana Wesley. Ella tuvo 19 hijos. Eso no sé cómo lo hizo, pero bueno. Que no se te ocurra eso. Y dice que ella en medio del caos de su casa en la historia de su vida cuenta que ella dice que no podía irse a un lugar tranquilo. Imagínate. A orar con todo el ruido en la casa. Dice que cuando ella se ponía el delantal de la cocina, entonces sus hijos sabían que cuando mamá tenía el delantal por la cabeza, ella estaba orando, no tenían que molestar. Se tapaba la cabeza con un delantal de cocina. Y entre sus 19 hijos, muchos murieron en su infancia, pero de tanto que ella oró y clamó y entregó sus hijos a Dios, hoy conocemos a muchos de ellos. Por ejemplo, John Wesley, un tremendo predicador de la historia. O sea, sus mensajes. Hermano que escribió uno de los himnos más conocidos que cantamos hoy. Su hermano Charles Wesley escribió muchísimos himnos que hasta hoy se están cantando. Hasta hoy. Y muchos dicen, wow, qué tremendo hombre de Dios, Charles Spurgeon o John Wesley o todos estos tremendos hombres. Pero cuando uno empieza a meterse un poco en su historia, siempre había alguien orando por ellos. Alguien había orando. Y uno dice, wow, cómo Dios usa a esta persona o cómo Dios... Y claro que sí, o sea, es el Dios obrando. Pero cuando indagas un poquitito ahí, hay alguien, una mamá orando, una abuelita orando, un papá que está orando y clamando por esa persona, porque le está sosteniendo en la oración. Entonces la pregunta es, ¿a quién estás sosteniendo tú hoy en oración? Porque tal vez tú eres hoy el resultado de alguien que oró por ti. Sí o sí. Sí o sí, o sea, tú estás aquí porque alguien oró que el evangelio llegue a tu corazón y que no solamente llegue a tu corazón, sino que el Espíritu Santo abra tu entendimiento, porque el evangelio llega a muchas personas. Sí. Pero los ojos de las personas necesitan ser abiertos. No todos los ojos se abren. No todos los ojos se abren al evangelio. Entonces, hubo alguien que oró por ti, tal vez fue un pastor de tu iglesia, tus padres, o alguien que oró por ti para que tus ojos sean abiertos hoy. Entonces, hoy, ¿por quién tú estás orando? Qué fuerte. Porque es muy fácil vivir orando por nosotros y clamando por nosotros, y yo quiero ser salvo, y yo quiero ir al cielo, y yo quiero tus bendiciones, Dios. Pero somos como, al final, muy egoístas. O sea, todo se trata de nosotros, pero hoy, ¿por quién estás orando? O sea, ¿a quién estás sosteniendo con tus oraciones? Y este mensaje no es solo para mamás, papás, que claro. Tú que eres joven, adolescente, que capaz no estás casado, hoy debes empezar a clamar por tu familia, por tus generaciones. Y no solo por ellos, sino también por tu ciudad, por tu pueblo, por tus amigos. Clamar, fíjense
que tenemos que nunca olvidarnos que orar es sembrar. Orar es sembrar. Cada vez que tú doblas tus rodillas a orar, a interceder, tú estás sembrando en la siguiente generación vida y salvación. Fíjense que el profeta Samuel, en 1 Samuel 12:23, incluso él entiende tanto el peso de la intercesión que él dice, y en cuanto a mí, dijo él, lejos esté de mí que peque contra el Señor, dejando de orar por ustedes. Wow. O cesando de orar por ustedes. O sea, el profeta Samuel entendió y dijo, Sí. el dejar de orar por ustedes como pueblo es un pecado. Y este término, lejos esté de mí, quiere decir Dios me libre, Dios no permita que yo peque dejando de orar por ustedes. ¿Qué tal si hoy nosotros tomáramos ese espíritu de Dios me libre si yo no asumo la intercesión de mi generación? Por eso la pregunta que queremos hacerte hoy es, si la salvación de tus generaciones dependen, escucha, esto es fuerte, dependen de las intercesiones que hoy estás haciendo por ellos, ¿serán realmente salvos? Wow, está fuerte. Tienes que preguntarte eso. Sí. Si la salvación de tu generación depende de la intercesión que estás haciendo, ¿serán realmente salvos? ¿Por qué digo esto, amor? Porque creo que si nosotros pudiéramos ver con nuestros ojos, a veces le pido esto a Dios, por un minuto, lo que una oración puede lograr cuando oramos en el nombre de Jesús. Sí. Creo que esto transformaría la manera en la cual vemos la oración. Sí. Y no solo eso, pasaríamos mucho más tiempo orando que predicando. Pasaríamos mucho más tiempo intercediendo que convenciendo a la gente. Wow. Pasaríamos mucho más tiempo clamando que trabajando. O sea, nuestras prioridades cambiarían. Hoy tenemos que trabajar, convencer y predicar tanto porque hemos dejado de interceder, de clamar y de orar. Y también la oración creo que es esa humillación completa al corazón, Sí. que dice, Dios, yo no tengo el poder de salvar a mi generación. Sí. Porque va a llegar un momento que yo ya no voy a estar. Van a quedar mis Claro. hijos, mis nietos, mis generaciones. Pero al orar yo reconozco que el poder de salvación no está en mí, sino está en Dios. Al orar nos humillamos completamente. Amén. Porque la falta de oración es orgullo. Cuando yo no eso está oro, mal. yo digo, yo puedo sola. Claro, yo soluciono. Yo soy suficiente, yo soluciono. Pero al orar y al rendirme, al comenzar mi día en oración o al estar en tu día a día constantemente en oración, tú reconoces y te humillas constantemente delante de Dios diciendo, Dios, yo no tengo las fuerzas, no tengo el control, no tengo la capacidad de hacer todo esto. Tú tienes. Y ahí es como Amén. ese camino abierto a Dios para que Él entre en acción. Y esto a mí me desafía en varias áreas, amor, porque fíjate que la palabra interceder en el hebreo es la palabra pagá o paga, que se traduce literalmente, su significado es correr al encuentro de alguien o intervenir. No es solo orar, es correr al encuentro de alguien y clamar por el tercero, por la otra persona. Sí. En otras palabras, la intercesión es ponerse en el zapato de esa persona. Eso. Que para mí la mejor manera de ver esto es, por ejemplo, cuando Moisés le dijo a Dios, Dios, si no salvas a esta... Estoy parafraseando, pero básicamente lo que él estaba diciendo, Señor, si no salvas a tu pueblo entero, le dijo Moisés, bórrame del libro que has escrito. O sea, él mismo le pidió que lo quite a él si no iba a hacerlo con todos. Wow. Ese mismo corazón de intercesor vemos en el apóstol Pablo, que en un momento dice, prefiero yo ser considerado anatema, o sea, maldito, por amor a que mis consiervos o sus ciudadanos judíos puedan conocer al Señor. O sea, él se puso en el zapato como si fuera él que se estaba perdiendo. O sea, sintió el dolor. Esa es la intercesión. La intercesión es mucho más que, ya oré por mis generaciones. Sí. No, es ponerme en sus zapatos y clamar y asumir el costo por ellos. Entonces, amor, yo creo que este mensaje tiene que generar algo en nosotros. Y para mí, personalmente, este mensaje es muy personal. Y es un mensaje que a mí de hace años me viene inspirando. Y yo lo he contado esto en muchos lugares donde he ido a predicar, pero... una vez cuando era joven, me acuerdo mi abuelo,
Más joven. Bueno, soy joven, ¿verdad? Perdón, ya. Era joven en el sentido de literal 12, 13 años, niño. Me acuerdo mi abuelo me dijo, estaba en su casa y me contó una historia que desde ese día me marcó. Porque él me contó una historia de que cuando él era joven, cuando él era niño, una vez le encontró a su abuelo, que hoy sería mi tatarabuelo, orando en el patio de su casa y tocando el violín. Y cuando él se acerca, ve que mi tatarabuelo estaba llorando. Y mi abuelo de niño le pregunta a su abuelo y dice, opa, le dice en alemán, ¿verdad? Que significa abuelo, le dice, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasa? Y mi tatarabuelo le responde, estoy orando al Señor que tú, vos, tus hijos y tus nietos y nuestras generaciones sirvan a Jesús. Wow. Y este era mi tatarabuelo. Llorando delante del Señor, sintiendo el dolor de que no quería que sus generaciones se pierdan. Cuando yo escuché eso por primera vez, marcó mi corazón para siempre. Sí. Porque yo dije, es muy probable que yo esté hoy aquí hablando a esta cámara por las oraciones de mi tatarabuelo. Por eso siempre digo, yo no lo conocía a él, yo nunca conocí a mi tatarabuelo, pero sus oraciones me conocieron a mí. ¿Por qué? Porque las oraciones no tienen fecha de expiración. La oración que tú hagas hoy, aquí en 1000 años, va a seguir teniendo fruto. Imagínate, Wow. es la mejor inversión. Es cierto. Imagínate invertir en algo que te va a dar Algo frutos eterno, toda la eternidad. eternamente. Entonces, por eso hoy debemos abrazar esta verdad de yo quiero ser un intercesor por mi generación. Qué desafío, qué responsabilidad tenemos. Sí. Como hijos, como padres también que somos, y mirar atrás todo el tiempo y decir, detrás mío viene una generación. Ahora que somos padres también tenemos siempre esa responsabilidad de decir Dios, porque la fe no es algo que ellos pueden adoptarlo de nosotros, sino es personal. Personal. La fe es personal, entonces el evangelio se les tiene que ser revelado a ellos de una manera personal y ellos tienen que conocer a Jesús de una manera personal, pero es nuestra responsabilidad orar y decir Dios, abre sus ojos, abre su entendimiento, abre su corazón. Es mi responsabilidad orar por ellos y poder, ¿cómo se dice? Abrirles ese camino para que ellos caminen ahí. Tomar la responsabilidad, ponerme en sus zapatos. Y creo que, amor, lo que debe motivarnos a ser intercesores de nuestras generaciones no es solo el que yo los quiero ver salvo a ellos, sino que eso es uno, pero el segundo es imitar a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque acuérdate que recién hablamos que Moisés en un momento pidió ser borrado del libro para que otros sean salvos. O sea, Pablo dijo, prefiero que yo ser anatema para que los judíos, mis hermanos sean salvos. Pero Dios no le respondió a ninguno de ellos. Dios no le borró el libro a Moisés del libro de la vida. Dios no le rechazó a Pablo. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía a alguien para ese lugar. Y se llama Jesucristo. Wow. O sea, Dios ya había predestinado a alguien para esa posición. Y era Jesús. Porque Jesús fue separado. Jesús fue abandonado. La Biblia literalmente dice, fue maldito. Fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos ser salvos. Sí. Jesús fue el que realmente pudo tomar ese lugar. Pero lo asombroso es que cuando Él tomó ese lugar y llevó nuestros pecados, su sangre era pura. Él fue hallado inocente porque Él no tenía pecado en sí. Entonces, por eso resucitó de entre los muertos y la Biblia dice que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y la Biblia nos dice exactamente lo que Jesús está haciendo hoy. Y es que está intercediendo por nosotros. Sí. Fíjense, Romanos 8:34 nos dice que Él también intercede por nosotros. Y en Hebreos 7:25 nos dice que Él vive perpetuamente, o sea, para siempre, para interceder por nosotros. Wow. En otras palabras, está intercediendo. Jesús vivió 30 años aquí en la tierra en el anonimato. 3 años duró su ministerio. Y lleva 2000 años de intercesión. ¿Esto qué quiere decir? Que si Jesús encontró su mayor gloria en la intercesión, nosotros también vamos a encontrar nuestra mayor gloria en la intercesión por nuestras ciudades, países, generaciones y familias. Incluso el Espíritu Santo dice que el intercede. Espíritu mismo. O sea, Jesús y el Espíritu, imagínate lo que están haciendo. O sea, como dijiste, encontraron su gloria
intercediendo por nosotros. Y eso es lo que hoy Dios está llamando a su pueblo de nuevo. Prediquemos el evangelio, anunciemos la verdad, pero doblemos la rodilla, clamemos por nuestras generaciones. Qué increíble. O sea, que mientras estabas contando todo esto y contaste la historia de tu abuelo, que es sumamente inspiradora, pero también me recuerda, yo tengo, mi abuelo todavía está vivo, y me acuerdo cuando fuimos a visitarle la última vez, él decía, bueno, mi trabajo, digamos, de acá, de la vida terminó, pero me queda uno, que es orar por ustedes. ¿Te acuerdas que dijo, mi trabajo es orar por ustedes? Mi trabajo es orar por... Y te acuerdas que se nos quedó tanto, porque es como que uno dice, ¿qué puedo hacer por mi generación? Y orar por ellas. Orar. Y yo siento que muchas veces, cuando a veces tal vez nosotros nos olvidamos de orar, hay alguien que está orando por nosotros. Y más que tal vez un abuelo, una persona, un pastor, una mamá, un papá orando, Jesús está intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo. Y qué mejor intercesores tenemos que ellos. A Cristo y al Espíritu. Creo que estamos en buenas manos. Amén. Así que hoy queremos dejarte con esto. Esperemos que esto haya desafiado tu corazón. Inspirado, que el Espíritu te hable y que hoy te conviertas en un intercesor. La intercesión, como muchos hemos conocido, no es un ministerio de las señoras de la iglesia. Sí, porque muchas veces en la intercesión, las hermanas que oran. No, todos somos intercesores. Así que... ese ya es el hashtag. ¿Ese es? Ese es. Ok, ¿cómo? Hashtag todos somos intercesores. Me gusta porque hoy vamos a usar el mismo. Todos entramos ahí. No solo el ministerio de intercesión de las hermanas de la iglesia, sino... Igual un abrazo a las hermanas intercesoras. Sí. Qué tremendo. Qué tremendo. Las hermanas que muchas veces nadie le conoce, nadie las pone ahí, pero están poniendo los fundamentos. Literal. Así que gracias por eso. Si sos una intercesora en tu iglesia, un corazón. Un corazón. Así que bueno, familia, nos vemos la semana que viene aquí en BAE Podcast. Te esperamos aquí siempre. Bye. Chau.